Pero a propósito de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento sobre esta campaña que hubo durante estos 4 meses, vamos a presentarles cómo medios internacionales le entraron a la guerra sucia en contra del gobierno del presidente López Obrador. Desde el primer mes del año comenzó una campaña sin precedentes. Por un lado, iniciaron esta andanada medios de comunicación internacionales y los nacionales lo replicaron abundantemente. Vimos en medios, radio, televisión, cómo le daban cobertura máxima a este tipo de notas y reportajes que vamos a presentar a continuación. Pero a la par, vino la ofensiva digital más grande de la que se tenga registro. Más de 100 hashtags, incluyendo el de hashtag narcopresidente AMLO, y más de 30 millones de mensajes en 4 meses con participación de miles de cuentas falsas, automatizadas, robots y granjas de trolls, los famosos troll center. Al mismo tiempo se dio una ofensiva política de los voceros del conservadurismo en redes, medios y parlamentos para difundir la misma tesis. En esas 3 pistas se ha dado esta batalla política y de comunicación. Todo empezó, vamos hacia atrás, hace 4 meses, cuando se publicaron simultáneamente 3 trabajos periodísticos en medios internacionales que buscaban implicar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Los 3 trataban sobre el mismo tema, citaban la misma fuente de información, la DEA. Incluso el director de uno de ellos declaró que recibió recomendaciones de agentes de la DEA para publicarlo simultáneamente con los demás. Esto se confirmó en el diario La Jornada, que también dijo que los dos, Tim Golden y Stephen Dudley, se habían puesto de acuerdo para publicar el mismo día. Vamos a decirles cuáles son los reportajes que se publicaron a finales de enero de 2024. Uno, decía yo, escrito por Tim Golden en ProPublica, otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle, es un medio público alemán, y Stephen Dudley en Inside Crime. Todos mencionan, sin presentar pruebas, que en la campaña de 2006 Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. Pero además de ser falso, se trató de un montaje organizado por la DEA. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan una sola prueba de que esto ocurrió. Es más, recordemos que en ese tiempo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, declaró en entrevistas en diversos medios que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir. Es decir, no decían nada, no tenía ninguna prueba y pues esto resultó falso. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? 3 reportajes publicados el mismo día. Se llama nado sincronizado, con el que da inicio una de las campañas de mentiras más grandes contra un gobierno progresista. Millones de publicaciones en contra del presidente de México durante meses. Pero esto no paró en enero. El 22 de febrero, The New York Times se sube al tema. La reportera aclara que se trata de una segunda investigación que realizó la DEA en la que busca involucrar al presidente de México con supuestos financiamientos ilícitos que habrían recibido personas cercanas al candidato en las elecciones de 2018. ¿Pero qué creen? No presentó ninguna prueba, ni una sola. Todo resultó falso y fue otro intento para golpear al gobierno de cara al proceso electoral. Pero si ustedes piensan, nada más fueron 4, no paró ahí, porque el 25 de febrero el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado La política criminal de México de abrazos no balazos, propaga dolor, asesinato y extorsión, en el que señala que los arrestos por parte de la Guardia Nacional en México, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron a 2,800 en 2022 y que en 2018 habrían sido 21,700 según la Agencia Nacional de Estadísticas. A lo que se refiere el diario estadounidense es al INEGI. Pero esto también es falso. Y recordemos que este reportaje salivando,
Claudio X González lo empezó a difundir por doquier, pero es falso. Este diario tergiversó los datos del INEGI, así de tramposos son, pues utiliza una gráfica que no se especifica que el motivo de la detención de personas de 2023 y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. En esta administración han sido detenidos más de 86,000 presuntos delincuentes y no, como dice el diario estadounidense. Hasta aquí esto, pero la última andanada de los medios de comunicación internacionales en contra del gobierno mexicano y tratar de generar una percepción de inseguridad y continuar con el ataque de vincular al presidente con grupos de la delincuencia organizada. En mayo eligieron el tema de la seguridad como el tema de ataque. Y para el 20 de mayo, el diario The Financial Times publicó un artículo en el que expertos en seguridad, lo que sea que eso signifique para ellos, dicen que la seguridad y el crimen organizado se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país. Su fuente, la de los deseos, porque no presenta ninguna prueba y solo la voz de estos expertos que dan su nunca humilde opinión. 2 días más tarde, el 22 de mayo, el periódico The Economist también se unió al golpe blando, porque sí, es un golpe blando, encabezado por medios de comunicación y publicó otro reportaje diciendo exactamente lo mismo, que en el proceso electoral hay grupos de la delincuencia organizada mostrando poder, pero tampoco evoca la fuente. El 25 de mayo, The New York Times publicó engañosamente, un reportaje con una pregunta. Esto, vámonos un poquito más atrás, ¿se acuerdan ustedes cómo está cabeceado el artículo de Tim Golden? Con una pregunta para engañar a los lectores. Entonces, ellos dicen, ¿por qué tantos candidatos a las elecciones mexicanas son asesinados? Eso es lo que dicen. Aunque los procesos electorales de 2006 y 2012 fueron los más violentos de tiempos recientes, algo que los medios de comunicación omiten para presentar a los comicios actuales como los más violentos, todo para generar una imagen de miedo y violencia. Hemos visto cómo medios internacionales le entraron a la campaña contra el gobierno de México, al que culpan de absolutamente todo. Han buscado influir en la opinión pública en México y en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo próximo, 2 de junio. Al parecer, no han tenido mucho éxito, pero también queremos recordarles, esto lo hicieron a costa de su prestigio y de su credibilidad. Hasta aquí este recuento